Prédica número 2663, dada por el pastor Carlos Estal el domingo 3 de abril del 2016. Elías, Gilgal, circuncisión del corazón. Bueno, estamos viviendo tiempos peligrosos. Eso estaba profetizado desde hace 2000 años, que así iba a ser. En segunda de Timoteo se nos da una descripción de las cualidades más notorias en la conducta de la gente hoy en día, pocos momentos antes de la venida de Cristo a juzgar esta tierra, ¿verdad? Amén. Y déjenme decirles algo. Si en algún momento de la historia necesitamos urgentemente habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente, es hoy. Amén. Amén. Para estar nosotros amparados bajo la sombra de sus alas. Esta semana platiqué con algunos de ustedes y me contaban una experiencia. Lo voy a decir porque no es solo de ellos la experiencia, muchos la han tenido. Si ustedes no la han tenido y nunca han oído esto, créanme. Ahora hay razones, pero no es mi tema. No me voy a sentar a explicar por qué existen estas cosas. Pero una pareja acá, la hermana me estuvo contando una experiencia que tuvo una noche que libró unas batallas espirituales tremendas, tremendas. Yo estoy seguro que no solamente estaba soñando. Y se encontró con unos demonios a los que reprendió en el nombre de Jesús. ¿Saben qué respondieron esos demonios? Jesús, Él quien es. Ahora aquí les puedo dar toda una lección de por qué. Esto no anula en nada ni contradice en nada el hecho que el nombre del Señor Jesucristo es nombre sobre todo nombre que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén, amén. Pero usted explíqueme eso. Sí, ahora no es mi tema, no me voy a detener en eso, pero lo que quiero decirles es que estamos librando con toda una serie de niveles, y necesitamos nosotros hoy más que nunca ser cristianos. Realmente no hay buenos cristianos, medio cristianos, malos cristianos, o sea, o somos o no lo somos. Un cristiano nominal no es un cristiano. Amén. Necesitamos ser cristianos el día de hoy y caminar bajo la soberanía de Cristo, amar la soberanía del Señor, ¿sí? Buscar serle fieles, gratos y obedientes. Y el Señor nos va a guardar y nos va a cuidar. Ahora, solo digo esto para los que se espantaron. Y por favor no salgan diciendo que yo estoy diciendo que el nombre de Jesús no tiene todo poder en los cielos y en la tierra. Solo les estoy contando una experiencia que mucha gente ha tenido y más en estos días. Déjenme decirles esto. Eso significa que estamos librando batallas con espíritus que no pertenecen a este mundo o esta creación a la que Lucifer corrompió. Estamos lidiando con espíritus y con demonios que vienen de los mundos anteriores al nuestro. La Biblia menciona 4 creaciones que Dios ha puesto sobre este planeta. Esta es la 4. La primera fue juzgada en un abismo que se llama Shahat. En idioma hebreo, Shahat significa corrupción o perdición. El segundo mundo de habitantes fue juzgado en un abismo que se llama Bor. Bor significa examinar. El tercer mundo de habitantes fue juzgado en un abismo que se llama Tehom. Ese es el famoso abismo sin fondo, cuyo rey o cuyo príncipe es Abadón. Lea su Biblia. Amén. Es de ese ámbito que eran los espíritus que tenía el Gadareno. ¿Se acuerdan que le dijeron a Jesús? Por favor, no nos mandes al abismo, al Tehom. ¿Sí? Y esta tierra en Génesis 1:2 se encuentra todavía sumida en las aguas de ese juicio que Dios trajo sobre este mundo de habitantes. Hasta que Dios la levantó, la restauró, la limpió y puso un nuevo mundo de habitantes sobre esta tierra, que es el relato que tenemos a partir de Génesis 1:3 y para acá. Amén. ¿Está claro? Estoy mencionando algo que no es algo que no hayamos estudiado a fondo y exhaustivamente a lo largo de los años en este lugar, pero espero que esté clara esa explicación. Amén. El nombre de Jesús es un nombre que fue revelado en esta mundo, creación, generación. Amén. Ni siquiera fue revelado a los antiguos de la dispensación del Antiguo Testamento. Ellos jamás supieron ni se imaginaron cuál era el nombre.
Amén. Hasta que el ángel llegó con la Virgen María y le dijo: y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces quedó al descubierta la revelación más maravillosa que Dios ha dado de sí mismo. Se llama Jehová Salvador. Amén. Pero es a este mundo, es a esta generación, pues de 2000 años atrás para acá, que le fue revelado el nombre. El nombre. ¿Está claro? Está claro. Estas cosas son muy, muy, muy importantes. ¿Sí? Muy bien. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué lo digo? Para que veamos cuán delicadas están las cosas en el ámbito espiritual. Pero por el otro lado, no ha habido, creo yo, momento en la historia en la que el Señor esté abriendo su palabra y derramando su espíritu de una forma tan maravillosa y gloriosa como ahora en los que lo buscan. Porque tampoco es general, pero sí se vuelve generalidad para aquellos que son sinceros con Dios y lo aman y quieren caminar con el Señor Jesucristo. Amén. Ok, ¿están allí? Estuvo clara esta breve explicación. Sí, y yo sabía que tenía que mencionarlo. Cuando nuestra hermana me contó esa experiencia, yo dije: yo tengo que mencionar esto. Es algo de lo que habíamos hablado hace algunos años. Pero para que entendamos pues cuán importante es ser reales, ser verdaderos, ser sinceros para el Señor en estos tiempos. ¿Sí? Queremos ser sinceros porque lo amamos, no nada más porque queremos librarnos de los espíritus de las tinieblas. Si usted va a ser sincero con Dios solo para librarse de los espíritus de las tinieblas, pues qué bueno, pero hay un grado más alto y más profundo. Seamos sinceros con Dios porque lo amamos y estamos agradecidos con el Señor. ¿Sí? Amén. Muy bien. Entonces, bueno, ya el Señor por el Espíritu nos confirmó lo que el Señor va a hacer el día de hoy. Hoy vamos a tener una experiencia. No solo vamos a aprender principios de la palabra de Dios. Yo le pedí al Señor, estuve orando para que Dios nos diera la experiencia, ¿sí? Y ya por medio del Espíritu sé que Dios nos va a dar la experiencia. La semana pasada tuvimos nuestro servicio de Santa Cena. Fue la semana pasada, sí, ¿verdad? El Señor por su gracia y misericordia nos bendijo mucho. Y hablamos acerca del profeta Elías. Hay dos personajes que es muy importante entenderlos. Entender los principios espirituales. Amén. Son Enoc y Elías, los dos individuos que fueron trasladados y llevados vivos al cielo. Amén. Ambos amaban la soberanía de Dios. Ambos amaban su arca, el arca de su soberanía. Cuando Dios le reveló a Moisés el patrón del tabernáculo, Dios le dijo: Moisés, allá arriba en el lugar santísimo hasta adentro, quiero que construyas un arca de madera de acacia cubierta de oro por fuera y por dentro. Y quiero que encima de esa arca pongas un propiciatorio o un trono o un asiento de misericordia hecho de una sola pieza sólida de oro y con querubines de oro puro. Porque esa arca va a representar el trono de Dios, va a representar su soberanía. Les expliqué la semana pasada que el trono de Dios no es un trono estático. Un trono que no tenga movimiento y que no pueda manifestarse en un lugar, en otro lugar, en algún otro momento. Por eso en la Biblia encontramos nosotros a Dios montando una carroza. Ese es su trono, es lo mismo. Su carro, trono. Su carroza, trono. Amén. Formada por los famosos 4 seres vivientes o los querubines, ¿se acuerdan? Ezequiel describe estos querubines con lujo de detalle y dice que sobre los querubines había una expansión y en medio allí estaba la gloria de Dios. Amén. Así es que Ezequiel tuvo una visión del trono de Dios. Moisés tiene que haber visto este trono. Moisés tiene que haber tenido una visión, tiene que haber visto con los ojos de su espíritu el tabernáculo celestial para poder transmitirle fielmente las instrucciones a Betzalel y a Joliab para que ellos construyeran todos los muebles del tabernáculo. Amén. Y de esa manera el tabernáculo pudiera representar fielmente el tabernáculo celestial o las moradas eternas o al más alto y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, el Señor Jesucristo. Por eso es tan importante estudiar y entender los principios y los patrones del tabernáculo mosaico. Créanme que cuando entendemos el tabernáculo se nos abre toda la escritura. ¿Cuántos dan fe de eso? Eso lo dije por experiencia, no en teoría.
Amén. Gracias a Dios. Bueno, qué privilegiados somos y qué maravilloso es el Señor. Pero estuvimos estudiando a Elías. Y Enoc y Elías ambos amaban la soberanía del Señor. Ese trono, esa arca representa la soberanía del Señor o su gobierno. Amén. Él es el Señor. Y créanme que todo se resume al gobierno del Señor. El gobierno del Padre, el gobierno del Hijo. En un lado de la balanza es lo mismo, en otro lado de la balanza el gobierno del Hijo nos va a llevar al gobierno del Padre. Amén. Pero de eso se trata, es la razón por la que el Señor Jesucristo vino a salvarnos, para revelarnos la soberanía de Dios y a trabajar en nosotros, transformarnos, convertirnos, crecer en nosotros, para que nosotros podamos llegar a entregarnos, rendirnos, someternos al gobierno o a la soberanía de Dios y encontrar así el reposo que tanto estamos buscando tener. ¿Saben por qué no tenemos reposo muchas veces en nuestra alma? Porque estamos nosotros tratando de mandar, tratando de gobernar, tratando de hacer las cosas que nosotros queremos, como nosotros queremos, cuando nosotros queremos. Amén. Y resulta que el plan de Dios es otro. Así es que ahí es donde empezamos a sentir esa resistencia. Pero ¿por qué no me sale esto? ¿Por qué Dios no me está ayudando? Pues ¿a qué horas lo va a ayudar si ese no es el plan maestro de Dios? Amén. En vez de rendirnos e ir al Señor y decirle, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces las cosas empiezan a salir, porque ahora ya estamos nosotros siendo gobernados por la soberanía del Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Ok. En el caso de Enoc, dice, Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios. Es toda la información que necesitamos tener. Ahora, en el libro de Eclesiastés dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Qué significa que Enoc caminó con Dios? Todo el tiempo alegándole, resistiéndose, murmurando y diciendo, Señor, esto no me parece, esto no me gusta, yo quiero por allá y tú me dices por acá, pero yo quiero por allá. ¿Qué es caminar con Dios? Obviamente es caminar bajo su soberanía. Obviamente es caminar bajo su soberanía. Bueno, Enoc amó la soberanía o el arca o el carro de fuego o la carroza trono de Dios, y adivinen qué, cosechó la carroza trono de Dios y Dios se lo llevó vivo allá arriba. Amén. Cuando el Señor venga a sacarnos de este mundo, y créanme, yo apenas puedo esperar que eso pase. Amén. A quienes el Señor va a sacar de aquí con su carro de fuego es a aquellos que amamos su soberanía, su trono, su gobierno sobre nuestra vida. ¿Sí? Y para eso pues crecemos, pero para ello tenemos a Jesucristo, al Espíritu Santo. Amén, todo lo que necesitamos. Bueno, el caso de Elías es el mismo. La semana pasada les enseñé cómo Elías nunca se resistió, nunca se rebeló, nunca se puso a discutir con Dios. Señor, creo que en esto sí estás equivocado. Te voy a decir cómo hacerlo mejor. Y vimos algunos ejemplos cuando se empieza a mencionar la historia de Elías en la Biblia, de cómo pues Dios mandó a un animal inmundo a alimentar a este profeta judío. Y Elías no se resistió. Y cómo Dios mandó a este profeta judío a ser sustentado por una mujer sidonia, una gentil, una mujer sin conocimiento de Dios como los judíos. Amén. Y Elías nunca se resistió. Después Dios lo mandó a encontrarse con el rey Acab. Elías nunca se resistió, sabía que a lo mejor allí ese era su fin. Él nunca se resistió. Amar la soberanía de Dios es solo serle obedientes. Saben que la Biblia nos llama a ser siervos del Señor Jesucristo. La palabra siervo en hebreo es abad. ¿Saben qué significa abad? Significa esclavo. Ahora, ¿qué es un esclavo? Alguien que está esperando paga a fin de mes porque se la merece, porque hizo un buen trabajo. No, ese no es un esclavo. Alguien que tiene derecho a opinar. No, ese no es un esclavo. ¿Qué es un esclavo? Alguien que está completamente supeditado a la soberanía de alguien más y le sirve sin esperar una recompensa.
sin esperar algún tipo de paga. Le sirve porque esa es su relación con el amo. Amén. Hace la voluntad del amo. No se resiste, no se niega, no opina. Mira, si lo hiciéramos así sería mejor. No, simplemente hace la voluntad de su amo. ¿En qué nos convierte a nosotros amar la soberanía de Cristo, sino en sus esclavos? Amén. Esclavos por amor del Señor Jesucristo. Y en la nueva ciudad va a estar poblada solo de puros esclavos. ¿Cómo lo sé? Porque en los últimos capítulos de Apocalipsis dice, y sus siervos les servirán. La palabra siervos es abad, esclavos. Gente que amó la soberanía de Cristo. Gente que amó su gobierno. Se dejó, creció y se dejó transformar hasta el grado en el que ellos se sometieron por completo a la soberanía del Señor Jesucristo y vivieron para hacer su voluntad y no la de ellos. Amén. Gracias a Dios. Bueno, analicemos otras cosas acerca del profeta Elías. Y nos vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Todo esto sale de nuestro estudio del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Amén. Dice algo más y dice, y bajo sus alas estarás seguro. Amén. Así es que eso es. El Salmo 91, ¿qué nos está enseñando? Sino a vivir bajo la soberanía de Cristo. Esas alas y esas plumas, ¿sí? Se refieren a este trono formado o conformado por los seres vivientes. Este carro de fuego, este trono que siempre aparece en conexión con Dios, porque ese es su trono, ese es su trono. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 y vamos a ver hasta dónde. ¿Estamos allí? ¿Estamos felices? El Señor viene pronto. Por eso obviamente es que el Señor nos tiene a nosotros estacionados en estos temas tan vitales, tan importantes. Amén. Y por eso estamos aprendiendo también acerca de con qué clase de huestes espirituales de maldad estamos nosotros enfrentándonos el día de hoy. Bueno, debí haber terminado la historia que me contó la hermana. Dijo, reprendí esos espíritus en el nombre de Jehová y se fueron. Amén. Amén. ¿Alguien más ha tenido esa experiencia aquí? Varios de ustedes me han contado esa experiencia. Reprenden esos espíritus en el nombre del Señor Jesucristo y dicen, Jesús, ¿y Él quién es? Ahora, por supuesto, es un espíritu de blasfemia, ¿verdad? Amén. Pero así va a funcionar para la gran tribulación. Esos son los espíritus que van a estar completamente sueltos en este mundo. Amén. Esos y otros peores que todavía no están sueltos. Ok, así es que ven la urgente necesidad de vivir al amparo de la sombra de sus alas. Ok, Segunda de Reyes, capítulo 2. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, en otras palabras, cuando Elías supo y entendió que el carro trono estaba por venir por él, cuando Elías entendió que estaba por ser llevado vivo, que estaba por ser arrebatado, amén. Elías entendió que le quedaba poco tiempo, a lo mejor ni siquiera días, a lo mejor solamente horas, amén. Cuando Elías entendió que su traslado era inminente, cuando Elías entendió los tiempos y supo que no faltaba mucho sin que el carro de fuego de Dios viniera por él. ¿Están relacionando a Elías con nuestros tiempos? Amén. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Hay 4 lugares que Elías y Eliseo visitaron desde el momento en el que Elías supo que iba a ser llevado vivo al cielo por el carro de fuego de Dios. El primer lugar en donde ellos se encontraron cuando Dios le dijo a Elías que iba a ser trasladado vivo es Gilgal. Amén. Bueno, y dijo Elías a Eliseo,
quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. De Gilgal se fueron a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, y yo lo sé. Cállate. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. De Gilgal se fueron a Betel, de Betel se fueron a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy de tu señor, a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, ya sé, cállate. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. De Gilgal se fueron a Betel, de Betel se fueron a Jericó, y de Jericó se fueron al Jordán. Amén. YHVH o Yud Hei Vav Hei. Amén. 4 lugares y el nombre del Señor tiene 4 letras. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y en el pasado hemos estudiado esta porción buscando o enfocándonos en la doble porción del espíritu. Pero hoy no necesito enfocarme desde la perspectiva de Eliseo, necesitamos enfocarnos desde la perspectiva de Elías. ¿Cuántos se acuerdan de 2 de Timoteo capítulo 2 versos 16 y 17? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si Elías tuvo que recorrer estos 4 lugares antes de ser llevado vivo, ¿qué de ustedes y de mí? ¿Por qué tenemos el registro de esto en la palabra de Dios? ¿Qué quiere Dios con nosotros de aquí? Amén. Es obvio que en estos 4 lugares hay 4 experiencias que van a tener aquellos que van a ser trasladados vivos, aquellos por quienes va a venir de manera personal el carro de fuego de Dios para llevárselos de aquí. Amén. Bueno, hagan un poco de bulla por lo menos. Demos gracias a Dios. Amén. Verso 10. Después que Eliseo le dijo, quiero una doble porción de tu espíritu, él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vierais cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Amén. Pero hoy quien nos compete es Elías. Otro día nos enfocamos en Eliseo. Hoy nos compete Elías. Ahora les traje un regalito acá. Gracias a Dios y gracias a Bisel y gracias a mi esposa, soy el feliz propietario de una copia
de la Biblia, versión 1569. Amén. Esa es la carátula, es una edición especial numerada que sacaron las sociedades bíblicas para conmemorar los 2000 años del cristianismo. Y esta viene a ser la carátula más o menos. Es la famosa Biblia del oso. Ese es un oso que está lamiendo miel de un panal de abejas. Y este símbolo era el símbolo de pues no editorial, eso no existía en el siglo XVI. Esta Biblia fue impresa en Basilea, Suiza, y apenas la imprenta empezaba a funcionar. Esta es la primera Biblia traducida al castellano directamente de los textos hebreos y griegos esta es la de Casiodoro Reina, ¿verdad? Ajá. Este es el fundamento de la Biblia que usted y yo tenemos en nuestras manos hoy. Esta es la base de la Biblia Reina Valera. Amén. Y aquí abajito, por si no se han dado cuenta, dice Dabar Eloheinu Yakum Leolam. La palabra de Dios permanece para siempre. Y este era el símbolo de pues no imprenta, como se haya llamado en el siglo XVI, el lugar donde imprimieron esto. Y entonces, por eso desde entonces fue llamada la Biblia del oso. Solo pues para mostrárselas, vamos a ver. Este es, por ejemplo, Génesis. Ahora este no es el libro de Moy. Es el libro de Moisés. Pero ahí lo tienen, está en castellano antiguo. Si tratan de leerla, ahí está. Miren el estaba, por ejemplo, ¿ve? Estaba desordenada y vacía. Pero, en fin, ahí la tienen. Pero la razón por la que se las traje es por esto. Esa Biblia trae esto. Alguien se dio a la tarea de tratar de hacer una representación del carro de fuego. Amén. Y esa es una cosa maravillosa que tiene la Biblia, esta de 1569, la de Casiodoro Reina. Y esto es, pues así es como lo interpretaron. Ahora pues da un poco de risa cómo interpretaron al Señor ahí sentado encima de su trono, ¿verdad? Pero bueno, Dios bendiga al que trató de hacer el intento. Pero aquí está. Pues por lo menos lo hizo. Del siglo XVI para acá no veo que mucha gente haya tratado de hacer el intento. Y ahí tienen, esto es lo que describe Ezequiel en el capítulo 1, y la rueda en medio de otra rueda. Y ahí están los 4 seres vivientes, uno de cada lado del trono de Dios. Y ahí está el trono con fuego ardiente, y cada ser viviente tiene 4 rostros. ¿Se acuerdan? Rostro de león, rostro de águila, rostro de buey y rostro de hombre. Y las manos, miren, y 2 alas con las que cubrían su cuerpo y 2 alas con las que se tocaban el uno al otro. Y ahí están las ruedas llenas de, y ahí está la expansión, la pusieron como una cubierta, y pusieron al Señor, representaron al Señor sentado en un trono encima de todo aquello, ¿verdad? Así es que pues felicitaciones a quien quiera que haya sido en el siglo XVI que hizo esta representación. Pero por eso se me ocurrió enseñárselos. Y después me acordé de algo más. Y eso sí solo es de paso porque esta otra ahorita no nos compete. Pero en la biblioteca del Congreso en Washington, D.C., es la biblioteca del Congreso en Washington, D.C. ¿Saben qué tienen allí? Solo existen 3 copias hoy de la Biblia Gutenberg. Esta es la Biblia de Mainz, Alemania, que debe haber venido poquito tiempo después de la Gutenberg. Esta es la Biblia de Gutenberg. Esa es el primer libro que fue impreso por la imprenta que inventó Gutenberg. Fue la Biblia. Lo primero que fue impreso en el mundo y en la historia con la imprenta que inventó Gutenberg fue la Biblia. Y por eso se llama la Biblia Gutenberg. Amén. Está hecha, esto no es papel sacado de los árboles, esto es piel de cerdo, me parece que es. Le llamaban lo que hoy en día se le llama al calco, pero pues solo es el mismo nombre, pero esto era de piel de animal.
Y miren qué cosa la Biblia Gutenberg. Ahora, esa fue una Biblia, por supuesto, alemana, ¿verdad? Pero ahí la tienen, así es que ya satisfice su curiosidad. Amén. Por ahí tienen el carro de fuego de Dios. Bueno, regresemos a Elías. Porque es en uno de esos que Elías se fue. Y es en uno de esos que nosotros nos vamos a ir. Dios mediante, si amamos la soberanía de Cristo. ¿Amamos su soberanía? Miren, cuando estamos aquí metidos el domingo en la mañana, todos amamos su soberanía. Pero espérese al lunes en la mañana, cuando las cosas ya no empiezan a salir como usted hubiera querido. Amén. ¿Qué hacemos cuando las cosas se nos salen del control o se nos salen de las manos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Teníamos una imagen de cómo iba a ser el día y de repente el día empieza a salir de una manera completamente contraria. ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos? Cuando amamos la soberanía de Cristo, ¿cómo actuaríamos? Señor, gracias por botarme mis imágenes. Amén. Es obvio que tú tenías un diseño diferente para mí en este día. Así es que bendigo tu nombre, santifico tu nombre, Señor, y vamos a hacer todo lo que tú digas y todo lo que tú quieras, y voy a alabarte y voy a darte gracias. Amén. Eso es cuando amamos su soberanía. Pero si decimos que amamos su soberanía el día domingo y el día lunes empezamos a refunfuñar, entonces todavía necesitamos nosotros crecer un poquito más en Cristo, adentrarnos un poquito más en su santuario, amén, y entender un poco mejor de qué se trata la soberanía de Cristo. Alguien dirá, pero entonces su soberanía siempre nos va a mandar cosas desagradables. Por supuesto que no. Amén. También nos va a mandar cosas muy agradables, ¿sí? Pero a veces Dios también quiere darnos cosas muy agradables y nosotros dispusimos irnos caminando en otra dirección y perdemos también esas visitaciones que Dios tenía preparadas para nosotros. Alguien dirá, ¿y es eso posible? Solo espéreme que llegue hasta ahí en el estudio de miércoles del Cantar de los Cantares y va a ver cómo le pasó a ella. Amén. Y le pasó más de una vez hasta que aprendió. ¿Sí? Aprendió hasta el grado en el que el amado esposo celestial apareció sentado en su litera, dice el Cantar de los Cantares, o en su trono, una figura de el trono de Dios. Amén. No saben de qué estoy hablando, por eso nadie dijo nada. Ok, sigue siendo cierto de todos modos. A lo mejor no me voy a esperar a llegar hasta ahí los días miércoles. A lo mejor en estos días les voy a hablar de la experiencia en Cantar de los Cantares que ella tuvo con el carro de fuego de Dios. O sea, esto está por todos lados, pues. Amén. Y cómo es que ella finalmente cosechó al Señor en su trono y en su carro de fuego. Amén. ¿Qué hizo ella? ¿Qué aprendió para cosechar este carro de fuego? Amén. Pero por lo pronto vamos a concentrarnos en Elías. ¿Y qué hizo Elías? ¿Y qué dejó Elías que pasara en su vida, en su corazón, en estos 4 lugares para estar él preparado para tener un encuentro con este carro de fuego de Dios, con este trono de Dios? Amén. Miren, hay tanto con esto que estoy tropezándome conmigo mismo ahorita y mordiéndome la lengua, porque aquí quisiera detenerme y mencionar un montón de cosas, pero solo los voy a saturar. Así es que voy a tratar de concentrarme en Segunda de Reyes, capítulo 2. ¿Qué estoy tratando de decir? El Señor viene pronto por nosotros. Y la semana pasada les dije, o antepasada, Él viene con las nubes. Amén. ¿Por qué necesita un montón de nubes? El carro de fuego viene siempre rodeado de nubes. ¿Por qué? Porque la gloria exaltada de Dios siempre está cubierta de nubes de humildad. Así funciona el Señor. Amén, amén. Jesucristo viene con las nubes. ¿Qué son esas nubes? ¿Por qué trae muchas? ¿Por qué se necesitan muchas? Pues porque nosotros somos muchos y Él tiene una para cada uno de nosotros. Cuando digo nosotros, no estoy generalizando. No toda la cristiandad se va a ir en el arrebatamiento viva para no pasar la gran tribulación aquí abajo. De hecho, el otro día les dije que mi humilde e ignorante opinión personal es que es más la gente que se va a quedar que la gente que se va a ir. ¿Ok? Pero es obvio que nosotros estamos haciendo planes para estar listos.
Gracias a Dios. Démosle gloria a Dios otra vez. Gracias a Dios. ¡Hey! Gracias, Jesús. ¿Saben qué? Gritemos el nombre de Jesús en este momento. ¡Hey! ¡Shah! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. El diablo odia estos temas. ¿Cómo lo sé? Porque he estado golpeando contra una pared de hierro aquí toda esta mañana. Amén, amén. Pero el Señor nos va a dar la victoria. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Muy bien. El primer lugar que visitó Elías fue Gilgal. Desde el momento que él supo que él iba a ser trasladado vivo, él lo supo estando en Gilgal. Ese es el primer lugar donde él estaba con Eliseo, Gilgal. Así es que lo primero que nosotros necesitamos hacer es dejar que la lección que Dios dejó aquí para nosotros en Gilgal se convierta en una experiencia personal. Una experiencia personal. Amén. Y estas lecciones nos van a ayudar a entender qué cosas suceden cuando nosotros estamos habitando al abrigo del Altísimo y morando bajo la sombra del Omnipotente. Qué cosas pasan. Qué cosas pasan en el corazón y en la naturaleza de una persona que ama la soberanía de Cristo. Amén. Es la soberanía de Cristo la que hace estas cosas, la que produce estos efectos en la vida de una persona. Nosotros no tenemos que ser perfectos, nunca vamos a llegar a hacerlo, pues excepto cuando salgamos de aquí, ¿verdad? Amén. Pero el único perfecto es el Señor Jesucristo. Lo único que quiere el Señor es que vivamos bajo su soberanía, que amemos su gobierno. Amén. Que amemos su gobierno. Gilgal es el primer lugar al que el Señor se llevó a Elías. Ahí tienen. Gilgal significa rueda, significa algo que gira, algo que gira, algo que rueda. También significa un torbellino. Sin embargo, el torbellino en el que fue levantado Elías, pues es otra palabra. Amén. Una rueda, algo que gira. Eso significa Gilgal. Gilgal. Bueno, estudiemos un poquito la historia de Gilgal para ver cómo es que ese lugar llegó a llamarse así. Amén. Vámonos por favor a Josué capítulo 4. Josué capítulo 4. Y dentro de muy pronto van a saber qué clase de experiencia nos quiere dar el Señor hoy. Y por medio de su Espíritu ya sé que el Señor nos va a dar la experiencia el día de hoy. ¿Cuántos necesitan tener una experiencia transformadora? Transformadora con el Señor. Se la vamos a pedir al Señor. Amén. Así es que vamos a hacer solo Gilgal para poder tener esa experiencia. Josué capítulo 4, verso 1. En Josué, en los primeros capítulos del libro de Josué, el pueblo de Israel llegó al río Jordán. Ya murió Moisés, ya murió Aarón. Y ahora Josué fue ungido y fue levantado por Dios para conducir al pueblo de Israel a través del río Jordán y en la conquista de la tierra de Canaán. Y ellos acá ya cruzaron el río Jordán. Están recién cruzando el río Jordán. ¿Se acuerdan que los sacerdotes llevaban el arca? Amén. Y los sacerdotes se acercaron a las aguas del río. Y cuando el río sintió la soberanía de Dios que estaba sobre la cabeza de los sacerdotes, cuando la sintió en los pies de los sacerdotes, el río hizo una reverencia y dijo: mande usted, pase usted, Señor. Y las aguas se partieron, se amontonaron, se secó el río y el pueblo de Israel pasó en seco. Esa es la belleza de vivir bajo la soberanía de Cristo. Amén. Necesitamos que las aguas impetuosas nos abran un paso para poder pasar al otro lado. Todo lo que necesitamos es llevar el arca sobre nuestros hombros. Amén. Ahora aquí sí voy a caer en la tentación de insertar algo. Esto con algunos ya lo estudiamos, pero si usted es más o menos reciente aquí con nosotros, pues no hemos tocado ese tema en algún tiempo.
Pero el arca estaba supuesta a ser llevada sobre los hombros de los levitas, los hijos de Coré. ¿Cómo es que cuando cruzaron el Jordán, el arca estaba sobre los hombros de los sacerdotes, los hijos de Aarón? Bueno, ya los atormenté. Amén. Miren, ya lo estudiamos. Ya lo estudiamos. Cuando el pueblo de Israel, conducido por Dios, llegó al monte de Sinaí, y estuvieron acampados allí 1 año y pico, porque hasta que celebraron la Pascua al año siguiente, entonces ya marcharon. Dios les reveló el tabernáculo con todos los detalles, les reveló el sacerdocio y todo aquello. ¿Se acuerdan cuando Moisés descendió con las 2 tablas de la ley? Tablas dadas por Dios, piedras preparadas por Dios y escritas con el dedo de Dios, y vio a todos los israelitas adorando al becerro de oro. ¿Qué hizo Moisés con esas tablas? Las rompió, las hizo pedazos. Bueno, pulverizaron al becerro, lo mezcló con agua e hizo que todos se lo tomaran. Se llaman las aguas de celos. Y le dijo a los levitas, ustedes no perdonen, si es su pariente cercano, pues ni por eso lo perdonen. Amén. Donde esté, o sea, la persona a la que Dios haya plagado es una persona culpable de haber adorado al becerro de oro, pues acaben con ella, ¿verdad? Amén. ¿Cómo supieron a quién había plagado Dios? Si eran aguas de celo, el vientre se les debe haber hinchado y el muslo se les debe haber caído. Entonces supieron exactamente quiénes habían sido culpables de adulterio espiritual. Amén. Y ese día Dios consagró a los levitas para llevar ellos el santuario sobre sus hombros. ¿Sí? Ok. Ahora, en esa arca, claramente dice la Biblia que estaba la urna con maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Pero después de ese episodio en el monte de Sinaí, Dios mandó a Moisés a subir una segunda vez al monte de Sinaí, ¿o no? Y esta vez, ¿se acuerdan lo que le dijo? Le dijo Moisés, ahora tú consigue las piedras, tú alisa las tablas, tú escribe sobre ellas. La primera vez Dios se lo dio todo, la segunda vez a Moisés le costó. Cuando bajó con las segundas tablas, esas no las rompió, pero por nada. Y su rostro brillaba. Y ahí hay una lección tremenda. ¿Cuánto valen las cosas que no nos costaron? Por eso Dios no nos da todo de gratis, para que se conviertan en un tesoro precioso. ¿Por qué hay dolor en el camino cristiano? Porque solo eso hace que apreciemos, amén, lo que Dios nos está dando. Ahora, si lee su Biblia, Dios, estando en el monte de Sinaí, le dijo: Moisés, ahora, estos muebles con sus propias manos los formaron Betzalel y Aholiab. Pero estando la segunda vez todavía en el monte de Sinaí, Dios le dijo a Moisés: Moisés, ahora tú hazte un arca de madera de acacia. No le dijo nada de cubrirla de oro. Y le dijo: pon allí estas segundas tablas de la ley. Y ustedes van a encontrar pasajes como que por un lado dice que en el arca estaba la urna con maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Y hay otros pasajes en donde dice: en el arca lo único que había eran las tablas de la ley. Y ahí es donde la gente que no sabe dice: oh, hay contradicciones en la Biblia. No hay contradicciones. Se trataba de 2 arcas. Una representa la soberanía del Hijo y la otra representa la soberanía del Padre. Y el arca que iba delante de todo el campamento era el arca del Padre, que iba sobre hombros de sacerdotes, hijos de Aarón. Amén. Iban 6 tribus adelante y en medio venían los muebles del santuario, ¿o no? Sobre los hombros de los levitas, hijos de Coat. Ahí venía esta arca. Entonces, ¿cómo puede ser que el arca venía en medio del campamento y el arca también estaba al frente del campamento, excepto que eran 2 arcas? Amén. Bueno, ya se los dije porque nos va a servir más adelante, ¿sí? Ahora vaya y estúdielo. Si no está convencido, o sea, yo solo le estoy diciendo lo que dice su Biblia. Vaya y estúdielo y corrobórelo y me dice si es cierto o no es cierto lo que acaba de escuchar. Amén. Gracias a Dios. Bueno, pero el hecho es que cuando los sacerdotes llevaban el arca del Padre y pusieron sus pies en el río Jordán, las aguas se partieron. Las aguas se partieron.
Y entonces pasaron en medio del Jordán en seco. Y allí es donde nos encontramos acá. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy, ¿no? Hasta hace 2000 años. Y un día, esas 12 piedras representan los 12 nombres del Señor Jesucristo. Y un día aparece Jesús. Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, en el preciso lugar donde estaban estas 12 piedras. Y un día aparece Jesús y Juan le dice: tú debieras bautizarme a mí, no yo a ti. Le dijo: deja, es necesario que cumplamos toda justicia. Y vino el Señor Jesucristo y recogió su nombre del río Jordán. Amén, cuando fue bautizado en ese preciso lugar donde había pasado el arca miles de años atrás. Amén, miren qué perfectas hace Dios las cosas. Ok, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que hiciese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en el primer sitio en el que acamparon del lado de la tierra de Canaán, Gilgal. Y ese es el primer lugar donde se encontraban Elías y Eliseo cuando Elías supo que él iba a ser llevado vivo al cielo. Amén, Gilgal. Ok, ahora ese lugar no se llamaba Gilgal originalmente. Los israelitas le pusieron por nombre Gilgal. Verso 20. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón
y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Y miren lo primero que hicieron allí. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados. ¿Están listos para el cuchillo? Porque eso es lo que le pedí a Dios que hiciera el día de hoy. Amén. Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Cuando salieron de Egipto, salieron circuncidados, esa generación que salió de Egipto. Pero cuando entraron a Canaán, necesitaban ser circuncidados. Amén, porque ya había muerto aquella generación y se levantó una generación nueva. Lo que significa que una es la circuncisión cuando salimos de Egipto, pero otra es la circuncisión que necesita operarse en el corazón, no solo para conquistar la tierra que Dios nos prometió por herencia, sino para poder tener nuestro boleto listo para el carro de fuego. Amén. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó. ¿Saben qué es Josué? Yehoshua. Es el mismísimo nombre Jesús. Pues eran incircuncisos, pues no habían sido circuncidados por el camino. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he Galgal, rodado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y con una nueva circuncisión celebraron la Pascua. Por primera vez en la historia en la tierra de Canaán. Al día siguiente cesó el maná para siempre porque empezaron a comer del fruto de la tierra. Ese mismo día cesó de estar con ellos la columna de nube y fuego, porque ahora ellos iban a tener que ser gobernados por el Urim y el Tumim que tenía el sumo sacerdote en su pectoral, y ya no por la columna de nube y fuego. Muchas cosas cambiaron ese día que fueron circuncidados, o de allí en adelante. Amén. Ahora, en el Nuevo Testamento y por medio de Jesucristo entendemos que la circuncisión física no tiene ninguna virtud, ninguna, cero. Amén. En cuanto a la justicia de Dios y cosas espirituales y cosas divinas y eternas. Amén. Por eso hace poco les dije, miren, los formalismos, las formas, no los principios, no la verdad, sino la forma del Antiguo Testamento quedó hecha a un lado. En Jesucristo el cumplimiento, la forma, el principio sigue válido, sigue vivo, la verdad es una y es eterna. Entonces, ¿qué significa que los israelitas tenían que circuncidarse en lo físico? ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Y el Señor desde el Antiguo Testamento les dijo: abran los ojos. Lo que estoy buscando circuncidar es su corazón y sus oídos. Su corazón y sus oídos. Amén. Y aquello era solo una cosa simbólica de una obra eterna, más perfecta, que Dios quería hacer en el corazón y en los oídos de la gente. ¿Estamos? Ok, ahora les voy a enseñar dónde aparece la palabra Galgal, que es la raíz acá, Galgal. Les voy a enseñar dónde aparece. Vámonos a Ezequiel capítulo 10, verso 2. Ezequiel 10, 2. Y para poder tener tiempo para clamar a Dios y orar, lo siguiente solo se los leo. Pero en Ezequiel solo déjenme enseñarles dónde está la palabra Galgal o Gilgal. ¿Y en conexión con qué?
Por eso les traje una fotografía de esa página de la Biblia del oso, la Biblia de Casiodoro Reina, versión 1569. Ezequiel capítulo 10, verso 1. Los 4 seres vivientes y el trono de Dios y el carro de Dios se describen tanto en el capítulo 1 de Ezequiel como en el capítulo 10. Ezequiel 10, verso 1. Miré y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las galgal, ruedas. Amén. Debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Cuando estudiemos el cantar de los cantares, vamos a estudiar qué son esos carbones. Alguien dirá: ¿y eso está en el cantar de los cantares? Usted no tiene idea de lo que está en el cantar de los cantares. Amén. Bendito sea el Señor. Pero ven Galgal en conexión con el trono de Dios, con el carro de fuego de Dios, con los seres vivientes y con el trono. ¿Lo ven? Galgal las ruedas también se llamaban Ofán. En el capítulo 1 se llaman Ofán, pero en el capítulo 10 estas ruedas son ruedas Galgal. Es la misma palabra para Gilgal, el lugar donde ellos removieron o rodaron el oprobio de Egipto, de esa generación que entró a la tierra de Canaán. Amén. Entonces conectemos A con B. Lo que Dios necesita es circuncidar nuestro corazón y nuestros oídos. Amén. ¿Qué una cosa puede circuncidar nuestro corazón y nuestros oídos a ese nivel? La circuncisión del corazón se da en diferentes planos. La primera experiencia que Dios nos da, en la cual Él comienza a circuncidar nuestro corazón, ¿saben cuál es? El bautismo en agua. Por eso somos bautizados en el nombre o en la naturaleza de Cristo, porque solo en esa naturaleza está el poder para empezar a eliminar la dureza que hay alrededor de nuestro corazón, la dureza que hay en nuestros oídos que no nos permite escuchar atentamente. Amén. Ahora, eso está en el libro de Colosenses a todo color. ¿Quieren ver los colores? Vámonos a Colosenses, ¿sí? Yo sé, no todos tenemos el mismo tiempo de caminar con Dios y de estudiar nuestra Biblia. Por eso a veces les digo cosas y de los ojos que me hacen más o menos sé si me tengo que detener o no para probarles que lo que acabo de decir está en la Biblia. Vamos a ver, Colosenses 2:11. ¿Lo tienen? En él también fuisteis. De hecho, la King James dice: sois circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Por eso el bautismo en agua es tan importante. El que el nombre del Señor Jesucristo sea invocado sobre nosotros es tan poderoso, porque Él empieza a quitar esta dureza que hay alrededor del corazón. Amén. Esta dureza que no nos permite amar a Dios con todo el corazón y no nos permite entender al Señor con claridad. Él empieza a eliminarla cuando somos bautizados en agua. Algunos de ustedes aquí tienen o tuvieron unas experiencias increíbles el día que fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan fe que a partir de ese día Dios les abrió el entendimiento y empezaron a ver las maravillas de su ley como nunca antes? ¿Verdad que es cierto? Amén, gracias a Dios. Ok, ahora el Señor necesita circuncidar de manera más profunda nuestro corazón. Para conquistar Canaán, las experiencias del principio no son suficientes. Tienen que incrementarse, aumentarse. Si el Señor nos tocó a este nivel para conquistar Canaán, el Señor nos tiene que tocar a niveles aún más profundos. Amén. Para poder subirnos al carro de Dios y su gente de a caballo, al carro de fuego, amén, y salir de aquí, es necesaria una experiencia más profunda que las experiencias iniciales.
Y todo esto edificado sobre la experiencia de la salvación, por supuesto. Amén. Amén. ¿Me siguen? Bueno, gracias Jesús. Así es que miren, conectemos una cosa con la otra. El poder para circuncidar al pueblo de Israel en sus corazones cuando cruzaron el Jordán. Por eso le llamaron Gilgal a ese lugar, porque allí circuncidaron, quitaron, removieron Galgal, el oprobio de Egipto, físicamente del cuerpo de los israelitas, porque Dios paralelamente en un plano superior estaba dispuesto a remover toda la dureza, la incredulidad, toda la idolatría del corazón de ellos. Amén. ¿Qué había en Gilgal? Ahí estaba el carro de Dios, ahí estaba su carro de fuego. Por eso ese es el lugar a donde llevaron el arca. Ese es el lugar desde el cual incursionaron en la tierra de Canaán y Dios les dio sus primeras victorias. Ahí estaba la soberanía de Dios en este lugar. Y lo primero que hizo la soberanía de Dios con ellos fue circuncidarlos. Amén. Y Elías, la lección que nos da es: ¿quieren ustedes cosechar el carro de fuego de Dios? Lo primero que tienen que dejar que la soberanía de Dios opere en sus corazones y en sus oídos es una nueva circuncisión. Una nueva circuncisión. Todavía hay dureza en nuestros oídos. Todavía oímos pesadamente. Todavía somos jueces de la palabra. Todavía decidimos con qué nos quedamos y con qué no. ¿Qué nos conviene y qué no? ¿Qué nos sonó bonito y qué no nos sonó bonito? Todavía decidimos que eso está bien para alguien más, pero no para mí. Eso significa que necesitamos que el Señor circuncide aún más nuestros oídos. Aún el hecho de no comprender cosas que con toda honestidad son básicas es señal que necesitamos una circuncisión más profunda en nuestros oídos y en nuestro corazón. Amén. Amén. Eso es lo que el carro de Dios hizo con el corazón, o quiso hacer con el corazón de los israelitas en Gilgal. Por supuesto, ellos solo fueron circuncidados físicamente y nunca dejaron que Dios les circuncidara los oídos y el corazón. Amén. Circuncisión del corazón. Bueno, ¿cómo están nuestros afectos? ¿Cuánto en realidad amamos al Señor? ¿Cuánto en realidad elegimos seguir amándolo cuando las cosas se nos empiezan a poner difíciles? Y cuando las cosas empiezan a ya no salir como nosotros queremos. Amén. ¿Lo están viendo? ¿Cuántos necesitamos una nueva circuncisión de oídos y de corazón? ¡Hey! Amén. Una circuncisión de corazón para permitirle más espacio a la palabra de Dios, para que ésta se siembre y germine. ¿Sí? Una nueva circuncisión del corazón para entender cosas más altas, más profundas, más cosas. El Señor lo hace. El Señor lo hizo con ellos en figura cuando estaban acampados en Gilgal. Él lo quiere hacer con nosotros por experiencia, no en figura, por experiencia. ¿Y saben qué? Lo quiere hacer el día de hoy. Ahora, solo déjenme leerles esto. Deuteronomio 10:16. Solo les doy las citas y entonces vamos a orar. Lo primero que Elías nos enseña visitando estos 4 lugares desde el momento en el que supo que iba a ser trasladado vivo por el carro trono de fuego de Dios, lo primero es que debemos dejar que su soberanía circuncide nuestro corazón y nuestros oídos a otro nivel, a otro nivel. ¿Cuántos sienten que se han entibiado? Que se han acomodado, con toda sinceridad, nadie está exento de eso, que están tibios y ya no reaccionan igual a la palabra, ya no oran con las mismas ganas. Ahora no se trata de sentir, pero también ya llevar 2, 3, 4 años y no sentir nada, también eso es grave, pues. ¿Cuántos se sienten acomodados y sienten como que han estado dando vueltas en el mismo círculo? Amén. El cuchillo ha sido afilado para nosotros hoy. Amén. Gracias, Jesús. En Deuteronomio 10, verso 16. Aún bajo el antiguo pacto, Dios les abrió la ventana por un momento y les dijo: entiendan que las formas físicas solo son una figura para que entiendan lo que Dios quiere hacer espiritualmente en sus corazones. Y les dijo: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Cuando Dios nos reprende, si el corazón está circuncidado, lo agradecemos, lo recibimos como agua de mayo. Gracias por reprenderme.
Pero cuando el corazón no está circuncidado y Dios nos reprende, ¿qué ocurre? Nos resistimos, nos endurecemos, reaccionamos. Amén. ¿Necesitamos una nueva circuncisión del corazón? Yo creo que sí. En Deuteronomio 30, capítulo 30, verso 6. Vamos a examinar, solo les leo rápidamente estos versos. Deuteronomio 30, verso 6, dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Amén. Gracias, Jesús. Vámonos a Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4. Me estoy apurando porque vamos a orar. Alguien dirá: ¿y cuánto tiempo tenemos que orar para que Dios circuncide nuestro corazón? Bueno, ¿cuánto tiempo le tomó a Josué circuncidar a un individuo allá en Gilgal? Yo digo que ya con el número 650,899 le debe haber tomado 5 segundos. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. Ok. Jeremías 4 del 1 al 4. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová. Ahora aquí Israel está en Canaán, lleva años de estar en la tierra de Canaán. Y le dice: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitareis de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá y jurares: vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Ahora notaron, por un lado el Señor dice que nosotros circuncidemos nuestro corazón, y por el otro lado leímos que Él dice que Él circuncidará nuestro corazón. Es en doble vía. Amén. Usted haga el esfuerzo de querer, Él hace lo demás. Amén. Muy bien. Usted haga el esfuerzo de dejarse, Él hace todo lo demás. Jeremías 6:10. Jeremías 6:10. Jeremías les dio duro con esto. Dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. Vergonzoso significa una desgracia, una deshonra, un reproche. La palabra de Dios les era vergonzosa y no la amaban porque tenían los oídos incircuncisos. Amén. Jeremías 9:26. Jeremías 9:26. Bueno, leamos desde el 25. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Está hablando de los que físicamente están así. A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas. Ahí está incluyendo a los que estaban circuncidados físicamente en su cuerpo, o sea, a los judíos. Amén. Y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿Lo ven? ¿Ven cómo las formas físicas no pueden cambiar el corazón? Solo la verdad. Amén. Hechos 7:51. Hechos 7:51. Y Esteban, cuando terminó su tremenda disertación, porque hablaban de apedrear, no solo hablaban de apedrear, lo apedrearon, porque les ofendió la predicación de la verdad y de Cristo y resucitado. Él terminó su disertación y con esto los volvió locos y agarraron las piedras y lo apedrearon. Pero les dijo, Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ahora, ¿cuál es el efecto de tener un corazón y oídos incircuncisos? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros.
El efecto de tener oídos incircuncisos y un corazón incircunciso es que vamos a resistir al Espíritu Santo. ¿Saben qué es resistir? Significa convertirnos en oponentes. Si es una carrera, ser nosotros los contrincantes. Si es una lucha, ser nosotros los contrincantes. Porque no, si el Espíritu está luchando con nosotros, nos dejamos vencer de una buena vez, humillándonos y arrepintiéndonos y haciendo caso a lo que Él nos está diciendo. Amén. Y resistir al Espíritu es el primero de 4 pasos que nos llevan a la blasfemia. Y cuando alguien llega a la blasfemia, ese individuo ya no va a encontrar salvación por ningún lado, porque no va a encontrar las ganas por ningún lado de arrepentirse. Amén. Todo empieza cuando nos resistimos al Espíritu. Así es que, ¿cómo estamos nosotros hoy? A lo mejor el Espíritu Santo nos ha estado diciendo, no hagas aquello, no vayas por aquí, aquello está mal. Si nos estamos resistiendo, necesitamos el cuchillo afilado en nuestro corazón y en nuestros oídos. Amén. Amén. Bueno, no necesito probarles más el punto. ¿Está claro este punto? Amén. Para que Elías pudiera ser un candidato para el carro de fuego, lo primero que hizo fue visitar Gilgal. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros es dejar que la soberanía del Señor, esas ruedas Galgal que hay en su trono, circunciden nuestro corazón y nuestros oídos.